El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, y funcionarios de la empresa de agua potable de la capital fueron detenidos por el personal de la Fiscalía General del Estado. En las últimas horas, el Ministerio Público realizó varios allanamientos en Quito y Guayaquil relacionados con la adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. El alcalde de Quito reaccionó a los allanamientos realizados por la Fiscalía en las últimas horas y mencionó que no permitirá que le roben el dinero a los capitalinos aprovechando la emergencia sanitaria. Quito cumple su primer día de cambio de color de rojo a amarillo dentro del esquema de semaforización. Varias actividades comerciales se reactivaron en medio de estrictas medidas de seguridad. El transporte público en la capital se reactivó aplicando el distanciamiento social y controles sanitarios a los pasajeros. Los usuarios registraron retrasos por la falta de unidades. En lo internacional, las protestas por la muerte de George Floyd se intensifican en los Estados Unidos. El Papa Francisco llamó a la reconciliación en el país, mientras que el jefe del Pentágono se opone al despliegue del ejército para frenar las manifestaciones. Iniciamos el desarrollo de las noticias nacionales. Varios allanamientos ejecutó la Fiscalía General del Estado junto con la Policía Nacional. Tenemos un resumen de los allanamientos que se realizaron esta mañana en la ciudad de Guayaquil. Entre la madrugada y mañana de este miércoles, la Fiscalía del Guayas, en conjunto con la Policía Nacional, realizó varios allanamientos en Guayaquil, San Borondón y Daule. Una de las primeras viviendas intervenidas fue la del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien fue detenido por portar un arma sin permiso. El exmandatario llegó hasta la unidad de flagrancia del cuartel modelo de Guayaquil, dentro de las investigaciones por presunto peculado en compras de insumos médicos en el IES. Simultáneamente se allanó la vivienda del prefecto Carlos Luis Morales, investigado por presunto tráfico de influencias en adquisición de insumos médicos, como exámenes de COVID-19 y mascarillas. Después de varias horas, también fue detenido y trasladado al cuartel modelo. Las instalaciones del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo al sur del puerto principal también fueron allanadas por la Fuerza de Tarea que investiga los casos de corrupción. Se detuvo a Luis J., exgerente del Hospital del IES. 45 fiscales participaron de los operativos con 8 allanamientos en Sauces, Bellavista, Suburbio Oeste y en la vía Daule y San Borondón. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Mientras en Quito, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía efectuó 12 allanamientos por presuntas irregularidades en la compra de insumos de bioseguridad en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Hasta el momento, 5 personas fueron detenidas y otras 5 retenidas con fines investigativos. La Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía, encargada de investigar los casos de corrupción durante la pandemia, ejecutó 12 allanamientos en la capital. Según la Fiscalía, se investiga la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio. Producto de estas acciones, 5 personas fueron detenidas, incluido el gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, Guido Andrade, y administradores del contrato. Además, la Fiscalía informó que directivos de empresas que habrían participado en la compra de estos insumos son de una misma familia. Por ello, otras 5 personas más fueron retenidas con fines investigativos. Entre ellos, Sofía R., prima del vicealcalde de Quito, entre otros asesores del gerente del EPMAPS. Las reacciones ante este caso fueron inmediatas. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, se refirió en estos términos. Nosotros estamos separando a todo funcionario que tenga el mínimo cuestionamiento y encargando a las autoridades pertinentes que con el debido proceso, con el legítimo derecho a la defensa, de encontrar culpabilidad, pues se aplique todo el peso de la ley. De su lado, el coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, dice que es momento de modificar normativas. Creo que es indispensable construir un sistema nacional que sea capaz de entrelazarse entre sí, entre la Asamblea, entre el Ejecutivo, un sistema de confrontación con la corrupción. Ese sistema parte por muchas expectativas. Modificación a la ley de contratación pública. Estos operativos se efectuaron en coordinación tanto de la Fiscalía de Pichincha como de las unidades especializadas de la Policía Nacional, GIR, GOE y Criminalística. Olga Velasco, Ecuador TV.
Y al respecto, el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. En su mensaje señaló: desde el inicio de nuestro gobierno garantizamos que la justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer la corrupción es combatirla todos juntos, indicó el primer mandatario. Y también el vicepresidente Otto Sonnenholzner publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: enriquecerse con la tragedia y a costa de los más necesitados no solo es un acto ilegal, sino detestable. Cero tolerancia a la corrupción, que caiga todo el peso de la ley sobre quienes, en vez de servir, se llenaron los bolsillos con el dolor ajeno. Y en rueda de prensa, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, junto a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, brindaron un balance de los allanamientos efectuados hoy por parte de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, tanto en Quito como en la provincia del Guayas. Hemos realizado un total de 37 allanamientos, tanto en la provincia de Pichincha como en la provincia del Guayas. Al momento se encuentran 17 personas detenidas que en las próximas horas serán puestas a órdenes de los respectivos jueces de garantías penales. Asimismo, rápidamente, deben ustedes tener conocimiento que los delitos que están siendo objeto de investigación en estos casos corresponden a los de peculado, tráfico de influencias, delincuencia organizada, esto en Guayas, y en Pichincha se encuentra el caso relacionado con presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos en la empresa de agua potable. 35 investigaciones que se dan en el marco de la emergencia y, por supuesto, la policía seguirá haciendo su trabajo, colaborando con su trabajo. Este es uno de los primeros resultados. Han sido, como ustedes ya escucharon, allanamientos, detenciones simultáneas. Algunas todavía se mantienen, se están realizando y no se puede dar mayores detalles mientras esto se esté ejecutando. Y a las 9 de la mañana, el exmandatario Abdalá Bucaram fue trasladado hasta la unidad de flagrancia del cuartel Modelo, escoltado por policías. Veamos. Y más tarde fue detenido el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, para las respectivas investigaciones. El funcionario llegó también a la unidad de flagrancia del cuartel Modelo. Prefecto, prefecto. Mantenga la distancia, por favor. Prefecto, prefecto. Mantenga la distancia, por favor. Prefecto, prefecto. Mantenga la distancia, por favor. Prefecto. 12 horas con 58 minutos y en este momento vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga, quien se encuentra en el puerto principal, en donde nos brindará información en torno a las actividades realizadas por el primer mandatario. Te escuchamos. Carla, muy buenas tardes, amigos televidentes. Son las 12 horas con 59 minutos. Como podemos ver en las imágenes en estos momentos, estamos en la Estación Experimental Boliche del Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias, INIAB, en donde en estos momentos, y vamos a ver en las imágenes, se está desarrollando la entrega de créditos a representantes del sector arrocero. Aquí hace presencia para este acto el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien ya está dando declaraciones al respecto. Hay más representantes del gobierno a esta hora, como podemos ver. También está el vicepresidente Otto Sonnenholzner y demás ministros de Estado, incluyendo al ministro de Agricultura y también representante de Banecuador. Escuchemos las palabras del presidente Lenín Moreno. Teníamos acumulado el producto en nuestros silos y sé que ese momento se están evacuando y además no solo eso, sino que además el excelente arroz que ustedes producen, el excelente arroz que se da
principalmente en ese sector, está siendo muy apetecido en toda América y el mundo. Qué bueno que se hace a continuar, aprendiendo, mejorando. Siempre hay mejores formas de hacer las cosas. Así como siempre hay mejores formas de decir las cosas, siempre hay mejores formas de hacer las cosas. Ustedes saben perfectamente que haciéndolo bien, actuando con responsabilidad, pueden convertirse en excelentes productores de este alimento que es tan esencial en la mesa de todos los ecuatorianos y de muchos países del mundo. Y un agradecimiento muy sentido porque jamás dejaron de trabajar. Con COVID y todo, jamás detuvieron su actividad. Jamás detuvieron su actividad. Eso permitió que mediante las cadenas alimenticias, ¿cómo llamamos? Los corredores de distribución, pues el arroz sabrosísimo que ustedes producen llegue cotidianamente a nuestra mesa. Por eso un agradecimiento. Un agradecimiento porque eso también los constituye en héroes. Porque héroes no es únicamente el que echa tiros en la frontera, pues, por supuesto, cuidando la patria. Héroe es aquella persona que en su trabajo, en su hogar, en su oficina, en la escuela, en el colegio, en la universidad, lo hace lo mejor posible para poder lograr aquel sueño que tenemos todos de hacer un Ecuador que salte rápidamente hacia un desarrollo sostenible. Muchas gracias por ello. El gobierno está haciendo lo suyo. El gobierno está haciendo lo suyo y ustedes saben perfectamente que lo hace de la mejor manera y que lo ha hecho en beneficio del trabajo que ustedes hacen de forma cotidiana. Ban Ecuador se ha constituido en una institución que, a diferencia de los bancos del pasado, a los cuales tenías que ir a tocar la puerta, pero no tocar la puerta. Primero te encontrabas con el conserje, luego con la secretaria, luego con el asesor, luego con el consejero, y si es que tenías mucha suerte, pasabas a hablar con el gerente. Ban Ecuador no. Ban Ecuador es una institución que va a ti a entregarte el crédito, porque desea que tengas el crédito, porque desea que salgas adelante, porque desea que actúes con responsabilidad y te da créditos rápidos. Además, están ajustados esos créditos a la medida de los ciclos de los cultivos. Tengo algunos datos acá que creo que son interesantes. El sector agropecuario ha recibido en 3 años créditos por 1.400 millones para 200.000 proyectos. 200.000 proyectos, ¿qué significan 200.000 proyectos? Significa 200.000 sueños lindos de producción. Significan 200.000 sueños de bienestar, no únicamente para el arrocero, sino para su familia. Durante la emergencia, entre créditos y arreglo de obligaciones con el sector bananero, se han realizado además 716 operaciones por 3.5 millones de dólares. Además, hoy tienen un crédito específico para el cultivo del arroz. Hay un crédito que está destinado específicamente para el cultivo del arroz, a sabiendas de lo importante que esto es. Estos créditos van de 5 a 15.000 dólares con interés de entre el 9.76 y el 11.25. En el caso del 9.76 es para las pequeñas y medianas empresas y en el caso del 11.25 para las microempresas. Se pagan según el ciclo productivo, ya lo había dicho, y están protegidos además por un seguro agrícola. Es decir, que sin duda alguna hay que preocuparse por las cuestiones naturales, las cuestiones de la naturaleza, pero ahora ya no es la preocupación mayor. Ahora no es la preocupación mayor. Ahora tienen seguro agrícola. Ustedes, además, han sido fundamentales para este espacio tan importante de la vida del Ecuador. Jamás en la vida hemos tenido una crisis tan grave como la que estamos afrontando. Y si es que no hubiera sido por gente como ustedes, por campesinos que jamás descuidaron proveer nuestra mesa, si no hubiera sido por la gente que estaba en los hospitales en calidad de médicos, de enfermeras, de ayudantes, de auxiliares, atendiendo a nuestros enfermos, si no hubiera sido por aquellas personas que estaban produciendo artículos para el hogar, si no hubiera sido por aquellas personas que producían
esos productos elaborados, principalmente alimenticios, para poder llevar a nuestra mesa. Si no hubiera sido por aquellas personas que jamás dejaron de trabajar en proveer de servicios como telefonía, como agua, como luz, como recolección de basura y de desechos, si no hubiera sido por todos aquellos y quienes, mediante esos corredores, transitaban permanentemente con sus camiones, con sus camionetas, a través de todo el Ecuador, si no hubiera sido por ellos, realmente la situación de Ecuador sería extremadamente compleja. No falta el pan de los ecuatorianos. Estamos proveyendo a la gente de 2 millones de bonos. 2 millones de bonos. Nos vamos acercando a las 2 millones de canastas alimenticias que van a asegurar el alimento de 8 millones de personas. No estamos descuidando a los más pobres porque son y deben ser de manera permanente nuestra prioridad. A ustedes, queridos arroceros de Yaguachi, quiero decirles que independientemente de que esta provincia fue de las provincias más golpeadas, ustedes pusieron la parte que les corresponde para poder salir adelante. Yo lo había dicho desde el primer día de mi gobierno, vamos a regresar los ojos al campo. Ojalá hubiéramos tenido más recursos, ojalá no hubiéramos recibido un país saqueado por las obras mal hechas y por la corrupción, por el endeudamiento excesivo y agresivo. Ojalá no hubiéramos recibido un país así. Otra hubiera sido la situación. Pero apenas tuvimos una luz, apenas vimos algo al final de ese túnel, inmediatamente acudimos para poder darles la mano, para poder ayudarles, para poder transformar aquello que podía ser desesperanza, aquello que podía ser falta de producción, aquello que podía ser desánimo, transformarla en ánimo, transformarla en optimismo, en fe, en esperanza, en cristalización de sueños. En el mundo, lo digo porque tengo algunos parientes afuera, me dicen todo el mundo quiere irse a vivir ahora al campo. Están hastiados hasta aquí de las ciudades. Y es seguro que va a pasar en el Ecuador. Seguramente muchos ministros que están aquí presentes estarán pensando ya en irse un poco al campo, a pesar que hay gente que ya vive en el campo. El caso de Javier, por ejemplo, el caso de Juan Sebastián, que también se dedica a producir un elemento de la canasta, de la mesa, de la canasta alimenticia. Esas son las palabras del presidente Lenín Moreno. Repetimos a esta hora en las instalaciones de la Estación Experimental Boliche del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIAP en el cantón Yaguachi. Recordamos, en este punto se está realizando la entrega de créditos productivos a representantes del sector arrocero de Yaguachi como parte de la reactivación productiva y la reactivación económica del país. Es lo que podemos informar hasta el momento desde este punto en Yaguachi. Volvemos con ustedes en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Muchas gracias por tu información desde el puerto principal. Y ahora les contamos que durante la emergencia sanitaria salieron a la luz irregularidades, sobre todo en presuntos sobreprecios en la compra de insumos médicos dentro del sistema de salud. Los casos son indagados por la Fiscalía. En los últimos días, el presidente Lenín Moreno pidió a las distintas entidades de control mayor compromiso en la lucha implacable contra la corrupción. Desde allí salen críticas a la labor, por ejemplo, de la Asamblea Nacional por no aprobar leyes que permitan la recuperación de capitales, como lo señala el constitucionalista Ismael Quintana. Cuando asumí la presidencia de la República, anuncié que combatiría la corrupción de manera implacable. Y lo dije en su momento, la de antes, la de ahora y la que seguramente vendrá. Con este mensaje, el presidente Lenín Moreno pidió en los últimos días un mayor compromiso de las distintas autoridades de control para recuperar los capitales perdidos producto de la corrupción. Algo que no ha ocurrido, según afirma el constitucionalista Ismael Quintana, por falta de compromiso, como por ejemplo de instituciones como la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional está todavía pendiente de aprobarse la ley de extinción de dominio. Debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, porque a través de esa ley de extinción de dominio, usted podría entonces implementar mecanismos para recuperar aquellos recursos
que estas personas, estos funcionarios indelicados con el manejo de la cosa pública, se nos han llevado perjudicando los intereses de todos los ciudadanos. Con este criterio coincide Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Claro, allí también hay gente honorable, pero parecería que a ciertos grupos les interesan los acuerdos políticos, la distribución de espacios de poder y se olvidan de en cuanto se refiere a la lucha contra la corrupción. Al iniciar su último año de mandato, el presidente Moreno ratificó su compromiso de luchar contra la corrupción. De ahí que se realizaron denuncias, sobre todo por presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de bienes, medicinas e insumos médicos para enfrentar al COVID-19. Un asesor del asambleísta Daniel Mendoza y varias personas del entorno de dicho asesor fueron encontrados con dinero en efectivo y armas de fuego. Señora Fiscal General, lo he dicho siempre, investigue y acuse con toda libertad a quien deba acusar. Respecto al asambleísta Mendoza y sus allegados, que por pedidos de una juez de la provincia de Manabí, la cuestión está impedida de avanzar. Y resulta que el señor sigue siendo legislador, sigue presidiendo una comisión, sigue cobrando un sueldo en la asamblea y al señor no le ha pasado nada. Son alrededor de 140 los procesos de investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. A estas se suman aproximadamente 1.500 denuncias que ha presentado el actual gobierno a la Fiscalía sobre hechos de corrupción cometidos en el anterior gobierno. Pero también hay grandes robos que han ocurrido. Odebrecht, 6.000 millones de dólares. El tema vinculado con la reconstrucción de Manabí, 3.500 millones de dólares. No tenemos que quedarnos en las sardinas, hay que cazar a los tiburones. Santiago Tello, Ecuador TV. 13 horas con 11 minutos y en este momento nosotros vamos a realizar un enlace con la asambleísta Silvia Buendía. Ella es miembro de la Comisión Anticorrupción, con quien mantendremos un diálogo en torno a los operativos realizados el día de hoy por la Fiscalía General del Estado. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este espacio informativo. En torno pues a los operativos que se realizaron durante la madrugada y la mañana del día de hoy, exactamente 37 operativos en donde 17 personas fueron privadas de su libertad, se encuentran el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. También se encuentra el expresidente Abdalá Bucaram y diferentes funcionarios del municipio de Quito. Tal vez este era el golpe que ustedes como comisión estaban esperando. Carla, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Solamente una precisión, no soy asambleísta. Constantemente me confunden, yo no soy asambleísta, soy abogada y sí soy miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas. Sí, en efecto, estábamos esperando esto porque hasta el hartazgo. Hemos denunciado desde la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, documentadamente el atraco que se venía dando en el sobreprecio de insumos y medicamentos en los hospitales del IES. Y esto es algo que ha explotado recién ahora, pero tenemos meses denunciándolo. Realmente ha llegado el momento en el que parece que en efecto algo está sucediendo. Da gusto ver ayer a la fiscal Diana Salazar y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que se juntan en la cooperación de crear una unidad especial de policía que se dedique solamente a estas investigaciones que presenta la Fiscalía en el tema de los sobreprecios y los insumos en el tema de la emergencia sanitaria. Pero también es desolador ver que parece que los jueces y las juezas no están a tono con esta cooperación. Entonces, el llamado en este momento es a la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene que, no sé, pues hacer también un llamado a la cooperación. Sin los jueces no se puede. En este momento la pelota está en la cancha de la Judicatura. Vamos a seguir teniendo estos jueces que siguen obstaculizando el avance de las investigaciones. No hay tiempo que perder. Ya hemos perdido demasiado tiempo. En torno al desarrollo que están realizando las diferentes entidades de justicia, ustedes desde la Comisión Anticorrupción, ¿qué les propondrían para poder eliminar todos estos actos que en estos momentos se están suscitando? Y no solamente en la emergencia sanitaria, sino son actos que vienen arrastrando desde hace varios años. Bueno, son años de hidroeléctricas, refinerías, casos de USAC. Aquí el problema del Ecuador es que la corrupción ha dejado de ser un problema para convertirse en un sistema.
y lo que ha fomentado que estas conductas delictivas se den ha sido la impunidad. Entonces, la única recomendación que se puede dar es que se lleguen hasta las últimas consecuencias y sobre todo, estamos viendo ahorita ya están cayendo no solamente mandos medios, ya estamos hablando de un prefecto, ya estamos hablando de gerentes de empresas de Agua de Quito, estamos viendo expresidentes. Ok, pero no puede quedarse allí. La investigación tiene que ser profunda porque tenemos que llegar a las últimas consecuencias y a ver todos los responsables de estas conductas delictivas. No parar ahí. Exacto. ¿Ustedes qué esperan en cambio de la fuerza de tarea conformada ahora por el gobierno? Un acuerdo que se ha llegado entre la Fiscalía General del Estado y también el Ministerio de Gobierno. Bueno, que impere la independencia en las funciones. Yo creo que el éxito de estas investigaciones ha sido la total independencia de una fiscalía que ya no es como antes amiga de los delincuentes, sino que en efecto está tomando asunto y tomándose en serio la investigación de los delitos. Y una policía que tampoco está dando soplos, sino que se dedica a atrapar a las personas que están investigadas y no permitir que huyan, o por lo menos si huyen, que no lleguen muy lejos, como en el caso del prefecto Morales. Desde su punto de vista, ¿qué reflejan todos estos actos de corrupción? ¿Cuál es su lectura de cómo nos encontramos en este momento como país? Debería ser una mala palabra, Carla. Estamos en la lona, estamos mal, estamos súper mal. Todos los días tenemos una nueva noticia de otro acto de corrupción, además que han sido denunciados en forma pública, han sido denunciados en forma pública y notoria por los medios de comunicación, por las investigaciones periodísticas, por las redes sociales. Entonces, si ya hoy día no estamos tocando fondo, yo no sé qué es tocar fondo. De aquí solamente podemos elevarnos, espero. En plena emergencia sanitaria, obviamente los recursos deben cuidarse mucho. Desde su perspectiva, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas opiniones que se podrían dar para poder tener más cuidado en el momento de realizar el desarrollo de las compras públicas para que ya no se inmiscuyan más casos de corrupción? En la gravísima emergencia sanitaria que vivimos, solamente había dinero en el tema salud. No había dinero sino para el tema de la emergencia. Y hemos visto que los funcionarios han robado durante el peor momento que ha vivido el Ecuador en su historia reciente. Entonces, no sé, pues, no es solamente investigarlos, encarcelarlos, que no existe impunidad, sino también a quién pusieron en estos cargos. O sea, pusieron al ratón a cuidar el queso. No puede ser. O sea, ya sabíamos también un poco a quién podrías tú delegar funciones en el tema de compras, controles, quién era el jefe de compra de los hospitales, estas licitaciones, y cuando no hubo licitaciones, a quién se le dio la compra de los insumos. O sea, no seamos ingenuos también. Esto era un secreto a voces. Esto se sabía. Y debería darnos vergüenza. O sea, el tema de la corrupción debería ser algo muy vergonzoso. No deberíamos ser amigos de gente corrupta, ni salir en la foto, ni irnos a la fiesta, ni estar en sus casas. Esto es terrible. No puede ser que sean políticos, que tengan movimientos políticos y que la gente los vote, que hayan llegado a la asamblea, a la presidencia, a la prefectura. Esto no puede repetirse. Abogada, entonces, desde su perspectiva, deberían transformarse completamente el proceso de las compras públicas para que ya no exista mano negra o actos de corrupción en este tipo de actividades. No digamos mano negra, mano corrupta. Y no sé, ¿sabes qué? Si tú me preguntas a mí que hay que cambiar el sistema de compras, no lo sé, ¿sabes qué? Yo a veces pienso que llegamos un poco tarde con las soluciones y con las ideas para controlar mejor esta situación. Tal vez ni siquiera es un sistema de compra. Claro, suena mejor esta idea de que no hayan tantos lugares donde se hacen las compras, sino que se centralice, pero al final tú dices, bueno, vamos a centralizar más las compras. ¿Será que tan efectivo y rápido será eso para el tema salud? ¿No sería mejor que si se descubre una irregularidad, inmediatamente ya haya un informe de Contralía y haya una investigación y haya una sentencia también? Porque aquí roba el que sabe que burla la justicia. Tal vez no es tanto un tema de la compra, es un tema de nuevo, una vez más, de la impunidad que generan estos actos delictivos de hace más de 10 años que todo el mundo sabe quiénes son, pero son una mafia contra la que nadie puede ni siquiera mencionarlos.
13 horas con 19 minutos. Agradecemos mucho su aporte y por supuesto la información que nos acaba de brindar en este momento a la abogada Silvia Buendía. Ella es miembro de la Comisión Anticorrupción. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Gracias, Carlos. Así es, en este momento vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más información nacional. Estamos de regreso con más información. El transporte público en Quito retomó sus operaciones con estrictas medidas de seguridad. 1.600 unidades entre buses convencionales, trolebús, ecovía y alimentadores salieron a las calles y se intensificaron los operativos de control. Sin embargo, los usuarios se quejaron por la demora y la falta de buses. Quito amaneció en luz amarilla. Se incrementó el flujo vehicular y de personas que enfrentan esta nueva dinámica de movilidad y seguridad con el uso obligatorio de mascarilla y de alcohol o gel para regresar a las actividades laborales. El transporte público se reactivó con 1.050 unidades en la modalidad convencional, 256 entre trolebús y ecovía y 348 alimentadores, y con una tarifa única de 25 centavos. En este bus de la ruta Quinche-Río Coca, el conductor estaba aislado con un plástico para evitar el contacto y en cada fila un solo usuario. El 50% de los usuarios son 30 pasajeros. En otra unidad de la línea que une Calderón con el hipercentro de la ciudad, la desinfección de zapatos y de las manos con alcohol deben cumplir los pasajeros al subir por la puerta delantera. Bueno, en las calles sí se nota que cuesta todavía, pero ojalá concienticemos y el bienestar es para nosotros. En la estación de la Río Coca de la Ecovía en el norte de Quito, el trabajo inició a las 5 horas. Militares se desplegaron para hacer respetar la distancia entre los usuarios marcada con círculos y la toma de temperatura. Yo vengo del sur y en la Marín se respeta las filas. Tengo que salir, como tenía cita médica. El ingreso a los articulados fue controlado por los agentes de control metropolitano. Y estamos haciendo embarque por una sola puerta. Dejamos de 60 a 65 personas, no más de eso. Pero llegamos hasta el sector de Carcelén y la realidad fue diferente. Moira no podía tomar un bus. Unos 15 minutos porque yo vengo de Calderón y ahí estuve media hora esperando para que llegue el bus para que vaya a la Ofelia. No había señalética en la parada. Porque yo venía en el bus y no hacen caso. Da igual, se sientan uno con otro, el otro atrás de otro, no dejan un espacio, da igual. La misma queja se repitió y los minutos se alargaron en busca de un medio de transporte. No, si a regresarme a la casa, sí ya no hay. La Agencia Metropolitana de Tránsito desplegó los operativos de control. En el redondel del ciclista fueron sancionadas 5 personas en las primeras horas. Tratar de liberar el vehículo, mi vehículo de trabajo. Todo el estado de emergencia, 16.200 vehículos han sido citados, 3.900 vehículos retirados de vía. Aguirre pidió respetar la circulación de acuerdo a las placas pares e impares, el buen uso de los salvoconductos y al toque de queda que desde este 3 de junio es de 21 horas a 5 de la mañana. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Con el cambio de semáforo a color amarillo, este miércoles 3 de junio las operaciones del servicio de transporte interparroquial e intracantonal se activaron. En el cantón Rumiñahui los buses de pasajeros fueron escasos, pero la jornada será evaluada para ajustar las medidas establecidas para transportistas y pasajeros. Previo a la emergencia sanitaria por el COVID-19, desde el cantón Rumiñahui se trasladaban hacia Quito diariamente unas 70.000 personas. A esa cifra se debe sumar a quienes habitan en las parroquias La Merced, Alangací, Pintaj y barrios como Conocoto, entre otros muy cercanos al cantón Rumiñahui, que cruzan el peaje de la autopista General Rumiñahui, por lo que esa cifra llega a unas 160.000 personas. Pero en este cambio de color en el semáforo de emergencia al amarillo, la presencia de vehículos particulares sigue siendo la tónica. De hecho, Elizabeth y Roberto, por ejemplo, esperaban un bus hacia Amaguaña por más de 30 minutos sin éxito. La Amaguaña pasaba seguido. Y no hay ahorita. Estamos esperando un compañero a ver si nos lleva del recorrido de ellos. Dijeron que ya se iba a restablecer el transporte, pero veo que está muy difícil todavía. Entonces de aquí me toca esperar a ver si es que vienen a llevarnos los de la fábrica o el bus. De todas maneras, las cooperativas de transporte que se dirigen a las terminales microrregionales en Quito
lo deben hacer con el 50% de su capacidad y con las medidas de bioseguridad ya establecidas. Es algo totalmente nuevo para nosotros. No sabemos cuánta gente va a salir y paulatinamente cómo se van a desenvolver. Estamos viendo aquí cuáles van a ser las horas pico y las horas valle para determinar los lineamientos estratégicos para que no exista congestión de personas en las paradas. Recordó que este tipo de transporte circulará entre las 6 de la mañana y las 21 horas, pero la evaluación determinará posibles cambios en el número de buses y cada qué tiempo transitarían. Porque también debemos recordar, si los vehículos van demasiado vacíos, va a ser una pérdida para el sector del transporte, ¿no? Pero a medida que pase el tiempo ya se va a comenzar a tener una posible normalidad, donde ahí sí ya vamos a tener que incrementar lo que es la frecuencia de los buses. Desde la terminal terrestre de Quitumbe, los pasajeros se podrán transportar hacia el cantón Rumiñahui hasta el sector del Choclo en el horario señalado, por lo que se pidió a los usuarios planificar con tiempo sus recorridos con disciplina y cuidado para evitar contagios. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y tenemos información de último minuto ahora. Fiscalía General y la Policía Nacional del Ecuador allanan las instalaciones de Agua de Quito, EPMAPS, y sus bodegas para recabar indicios para la investigación por presunto delito de peculado por supuestos sobreprecios en la compra de insumos médicos. Esta es una noticia en desarrollo y acaban de informarlo mediante la cuenta de la Fiscalía General del Estado. Tenemos también otra información. En el allanamiento efectuado por la Fuerza de Tarea de Fiscalía S a las instalaciones y bodegas de Agua de Quito, se encontraron indicios sobre los presuntos sobreprecios en la compra de insumos de bioseguridad en medio de la emergencia sanitaria. Recuerde que esta es una noticia en desarrollo. En otro tema, en Quito, los restaurantes se reactivan poco a poco. En el primer día de cambio de color de semáforo a amarillo, un equipo de Telediario realizó un recorrido por la capital en el que se constató la reapertura de decenas de negocios y la aplicación de las normativas de bioseguridad. Son las 8 de la mañana y en el norte de Quito encontramos en su local a Mónica Quinto. Ella, con ilusión y alegría, alistaba su pequeño restaurante en el que vende los tradicionales sándwiches de pernil. A esta hora los clientes son escasos, pero Mónica ya se encuentra lista con todas las medidas de bioseguridad en espera de su clientela. Sí se han acercado a preguntar ya si estamos atendiendo. Le dije, por el momento, hasta mañana vamos a atender solo para llevar. Ya mañana ya atendemos ya porque recién están ampliando el local. 30 minutos más tarde, en la avenida Mariana de Jesús, en el norte de Quito, hallamos a Fanny Toaza, ofreciendo pollos criollos a un pequeño restaurante de comida rápida. Ella está vestida con la indumentaria apropiada para combatir el virus. Manifiesta la importancia de la reactivación económica de su negocio, sobre todo para cancelar sus deudas. Todos tenemos deuda y vamos a nuevamente reactivar y volver a pagar a los bancos porque ellos sí nos están apretando, ellos casi que no nos entienden. Don Jesús es el propietario de este negocio. Después de comprar el producto a doña Fanny, se pone manos a la obra. Empieza a preparar sus empanadas y demás alimentos en espera de los primeros comensales. Su negocio es pequeño, pero la expectativa por días mejores es grande. Verdaderamente esta es una zona de empleados y la reactivación de los empleados, tengo entendido, es hasta la próxima semana, a partir del miércoles 11. Entonces ahorita las expectativas pues, son pocas verdaderamente y esperemos a ver que evolucione positivamente la... En el sector de Ñaquito, en el norte de Quito, es comercial. Aquí existen varias empresas públicas y privadas. En este sector los comensales de a poco empiezan a visitar los restaurantes circundantes y así inicia la reactivación económica. El reloj da las 11 de la mañana. El restaurante de Doña Marianita se llama Encuentro, un tradicional lugar donde paradójicamente, después de 2 meses de aislamiento, sus clientes regresan a reencontrarse con su exquisita gastronomía. Límpiese los piecitos, séquese los piecitos y me sigue. Primero el alcohol, lávese las manos, tiene a la izquierda el lavabo y tome asiento para servirle. Finalmente, Blanca Payasco nos recibe en su local de comida. Nos confiesa que durante estos meses remodeló el local y aplicó todas las medidas de seguridad y de higiene para atender a sus primeros clientes, quienes ingresan a dar la patadita de la suerte al negocio en este primer día de semáforo de color amarillo. Nuestro primer desayuno después de la cuarentena por afuera. Pero sí, se ve que sí están con las medidas de higiene, todo lo necesario
están brindando igual la seguridad. ¿Los precios no han variado? No, siguen igual los precios como antes mismo. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. El centro comercial Condado Shopping, ubicado en el norte de la capital, abrió sus puertas al público con el 30% del aforo. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, y el viceministro de la producción, Jackson Torres, estuvieron presentes. Existen varios protocolos para la seguridad de los visitantes. Luego de 78 días de confinamiento y en el primer día del semáforo amarillo, el centro comercial ubicado al norte de la capital reanudó actividades en la mayoría de sus locales, solicitando a sus clientes que cumplan con los protocolos señalados. Vamos a poder demostrar que trabajar, producir y cuidarnos no son actividades contradictorias. Vamos a ser terriblemente firmes en ese tema. No es posible ingresar sin mascarilla. Al ingresar, a todos los ciudadanos se les toma la temperatura, se les entrega gel desinfectante. Si una persona registra más de 37.5 grados, no podrá entrar al centro comercial. Siempre debe colocarse adecuadamente la mascarilla. Aquí, más de 1000 personas retornaron al trabajo. Los centros comerciales son el eslabón necesario para llegar con las ventas, para que toda la industria, los productores, tengan un lugar donde exhibir sus productos, donde poder comercializarlo. No podemos bajar la guardia, pero también necesitamos producir, necesitamos vender, necesitamos mantener el empleo. Indicó que varios negocios han quebrado por falta de liquidez y que abrir el centro comercial implicará movimiento de la economía. En el centro comercial, los guardias piden a los ciudadanos que mantengan la distancia en todo momento. Lo que pasa es que la gente no respeta la distancia como se había quedado, se aglomera mucho. Esperemos que hagan conciencia y respetemos y por la vida nuestra. El aforo está señalizado afuera de cada local e incluye a los vendedores. En otros locales constan visibles recomendaciones de seguridad como el uso de mascarilla y de gel desinfectante de manera frecuente. En este local existe un protocolo si una persona se prueba ropa. Le colocan vapor con el fin de desinfectarla y no volverá a la percha hasta que hayan pasado más de 24 horas y otro proceso de desinfección. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Los mercados de Quito autorizados para abrir sus puertas comenzaron a atender a los clientes bajo las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad. Se espera que para este fin de semana estén ya operativos 39 centros de abasto en todo el distrito metropolitano de Quito. Don Luis trabaja ya 30 años como comerciante en el Mercado América en el centro norte de Quito. Este centro de abasto retomó este miércoles la atención al público. Estamos cumpliendo todos los requisitos que nos ordena el municipio. En el único acceso al Mercado América, el cliente desinfecta sus zapatos y se le coloca alcohol en sus manos. Es obligatorio el uso de mascarilla y el respeto a la distancia social conforme la señalización dispuesta. Sí, está bien, porque desinfectan, le miden, todo. En el Mercado de la Floresta se implementaron las medidas obligatorias de higiene y seguridad. Se adaptó un lavabo para lavado de manos, bandeja desinfectante para limpieza de zapatos y este dispositivo de gel antibacterial. El patio de comida será ocupado solamente por 2 personas en cada mesa. Los puestos están listos y desinfectados para la Feria Agroecológica de Productos de este jueves, según indicó Elizabeth Muela, presidenta del mercado. Más o menos vamos a hacer con un aforo del 30%. Tenemos una capacidad de 150 personas, entrarán 2 personas por mesa. Hasta este fin de semana, según el director de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio de Quito, estarán ya operativos 39 mercados. Ingresar una persona por grupo familiar al mercado, no pueden ingresar en familia. En 2 semanas se planifica que los 54 centros de venta de productos del Distrito Metropolitano de Quito atiendan con normalidad a sus clientes. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y los parques volvieron a ser visitados por la ciudadanía en la capital. Las actividades deportivas que implican reunión de varias personas están restringidas. A última hora, el COE Metropolitano de Quito decidió dar paso a la reapertura de parques y espacios públicos. Así lo informó vía Twitter el vicealcalde Santiago Guarderas. Desde este 3 de junio, parques como La Carolina, Metropolitano, Bicentenario, Las Cuadras y otros están habilitados, pero quienes acudan deberán usar mascarilla. Me parece fantástico, aunque bueno, hay que tomar las medidas, ¿no? Para
para evitar el contagio. Paseando sus mascotas, otros corriendo por los senderos en bicicleta o caminando, los ciudadanos celebran volver a transitar por el verde escenario. Sobre todo para personas que vivimos de cuarentena en este sector que es bastante complicado porque son propiedades sin patios, muchas sin balcones, ya hacía falta la Carolina y ya hacía falta el Metropolitano y todo. El emblemático Parque La Carolina, sitio de reunión familiar de los capitalinos, todavía luce descuidado. La maleza crecida tras más de 70 días de estar restringido al público. Pocos son sus visitantes, que aseguran se enteraron de su reapertura a través de redes sociales. Sí, ya era necesario. Yo venía con él todos los días, ya no podía venir. Pero aún los comercios no se han reactivado. Samira Chamba tiene un restaurante y frente al anuncio de reapertura del parque se apresuró a limpiar y preparar protocolos de bioseguridad. Para tanto nuestra protección y la del cliente. Entonces ahorita estamos viniendo a verificar para ver qué se puede implementar, por ejemplo, dispensadores de gel antiséptico, dónde se va a receptar a la gente, dónde se va a dar el producto para que no haya una aglomeración. Además, desde el 23 de mayo pasado, un equipo del municipio trabaja en la poda del césped y el retiro de hojas de árboles caídas. Pero la reapertura no es total, ya que no está aprobado el uso de las canchas ni las actividades deportivas al aire libre, con excepción de los deportistas de alto rendimiento. Sofía Montoya, Ecuador TV. Estamos de regreso con más información. En los últimos 80 días, el sector exportador del país operó entre un 50 y 70% de su capacidad. Sin embargo, afrontan inconvenientes para recibir los pagos correspondientes. El sector florícola registra pérdidas por 90 millones de dólares. El sector exportador fue priorizado durante la cuarentena y las empresas trabajaron entre el 50 y 70% de su capacidad, aunque tuvieron problemas de acceso a los mercados por las restricciones en la mayoría de países del mundo. Para evitar que no se pueda sacar los productos, se empezó a hacer mucho exportación sin tener las garantías adecuadas de pago, y ahorita en donde estamos más preocupados es que regresen esos valores y regresen esos divisas al país. Esperan que con el levantamiento progresivo de la cuarentena en varios países se incrementen los pedidos de diversos productos ligados a la activación de otros sectores económicos. En el tema de flores se depende mucho de los hoteles, del tema de camarón, el consumo en restaurantes, demás. Entonces esperemos que esto ya poco a poco se vaya normalizando. De enero a marzo de 2020, según el Ministerio de la Producción, las exportaciones aumentaron 18%, es decir, en 578 millones de dólares. Los principales productos fueron banano, camarones, enlatados de pescado, flores y cacao. El sector florícola, sin embargo, fue uno de los más afectados durante los últimos 80 días, según afirma el presidente de Expoflores, Alejandro Martínez. Nos hemos sumado ya 90 millones de dólares en pérdidas. Estos son estimados que hemos ido haciendo en base a encuestas y en base a estadísticas que hemos ido haciendo con un número determinado de fincas. Manifestó que están a la expectativa de la creación de un fideicomiso de parte del gobierno que entregará créditos al sector agrícola. La situación ahorita de la floricultura en términos de liquidez es tremendamente crítico y estamos esperando que el gobierno ya firme finalmente este fideicomiso para poder operar con fondos ágiles, rápidos y darle por lo menos un respiro en capital de trabajo a las fincas. Martínez dijo que trabajan en una campaña en conjunto con el sector privado de Colombia para incentivar el consumo de flores. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Por unanimidad se aprobó el informe para el primer debate del nuevo Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. La normativa incluye innovaciones que garantizan la adecuada protección de sus derechos consagrados en la Constitución. Dentro de las innovaciones de este código se contemplan reformas para acortar el tiempo de la adopción. Así lo destacó la asambleísta Gabriela Larriategui. Para que los procesos de esclarecimiento y los procesos de adoptabilidad sean lo más rápidos posibles, con el fin de tener más niños que sean adoptables. Y a su vez, el otro proceso, que es la declaratoria de idoneidad de las parejas que quieren adoptar o de las personas que quieren adoptar, también sean rápidas, cosa que un proceso de adopción en total no se demore más de un año. Además, se incrementa la edad mínima de 12 a 14 años a efectos de establecer responsabilidad penal. En el anterior código se establecía que son imputables los adolescentes. En este caso, se pasa la imputabilidad de los adolescentes a partir de los 14 años. Pero esto no quiere decir que vayan a ir a la cárcel, y eso es importante establecer, porque para los adolescentes de 14 a 16 años siempre no hay medidas privativas de la libertad
En el artículo 428 del capítulo 5 del Procedimiento Especial y Expedito de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, se establece que sin ningún tipo de intermediación podrán interponer la solicitud de medidas de protección o activar mecanismos de protección ante autoridades competentes sin que se requiera la compañía o representación de una persona mayor de 18 años. El abogado Hernán Ulloa, quien ha manejado casos en los que menores han sido abusados, cuestiona este artículo. Yo pienso que se debería contemplar aquello para adolescentes, exclusivamente para adolescentes, no para niños y niñas, para adolescentes. Y el adolescente de alguna forma recibir una asistencia inmediata en el momento que denuncia. Es más, no es necesario la denuncia del niño cuando hay un evidente maltrato determinado por una autoridad. Más bien eso limita, restringe. El proyecto de ley aumentó de 426 a 671 artículos, actualizando de esta manera el código vigente de 2003. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Cambiamos de tema. En Quito, familiares claman justicia por la muerte de Cristian R., un joven que falleció en un accidente de tránsito ocasionado por un conductor que circulaba sin salvoconducto y evadió un control policial. La defensa de la familia indicó que la jueza otorgó medidas cautelares al infractor y no dictó orden de prisión preventiva. Hasta el día de hoy, Paul Robalino no logra entender cómo irónicamente su hermano Cristian Robalino perdió la vida no precisamente por el coronavirus, sino por la irresponsabilidad de una persona que infringió las normas de tránsito vigentes en la emergencia sanitaria del COVID-19. El accidente de tránsito ocurrió el sábado 23 de mayo en el sector de Huangopolo, en Quito. El golpe para la familia es bastante fuerte. Deja a dos padres desolados, deja dos hijos desamparados. Según Edmundo Naranjo, abogado de la familia Robalino, el conductor que ocasionó el accidente circulaba a exceso de velocidad, no contaba con salvoconducto y, por si fuera poco, minutos antes evadió un control policial. Después de este accidente, él trata de huir, pero los señores policías le logran capturar. Es así que es aprehendido. Según el abogado, la Fiscalía, con todos los elementos de convicción necesarios, formuló los cargos por el delito de muerte culposa, establecido en el artículo 337 del COIF, con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. No obstante, la defensa manifiesta que la Fiscalía debió pedir la pena máxima para evitar que la jueza dicte medidas alternativas. La comparecencia periódica 3 días por semana, la prohibición de enajenar el vehículo, la retención y la prohibición de salida del país de cargos. Es decir, solicitarle a Fiscalía que reformule, valga la redundancia, pero por el segundo inciso. Y con esto, pues obviamente, se podría pedir la prisión nuevamente. Sí, porque no es justo que esté circulando o esté caminando libremente en las calles de nuestra ciudad. El caso se encuentra en etapa de instrucción fiscal y para su trámite debe esperar a que la Corte Nacional de Justicia inicie sus actividades. Mientras todo esto transcurre, Paul clama justicia por su hermano y hace un llamado a la ciudadanía. Y el llamado es para que la gente siga apoyándonos, siga ayudándonos para que este caso no quede como uno más o se sume a la lista de todos los que tenemos en el país. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Arrancamos con el desarrollo de las noticias del mundo. La ira no termina en Estados Unidos. Las manifestaciones multitudinarias contra la violencia y el racismo policial continúan, pese a que al menos 40 ciudades han decretado el toque de queda y se ha desplegado la Guardia Nacional. En Nueva York, cerca de 200 personas fueron detenidas. Las protestas se intensifican en Estados Unidos en respuesta al tono marcial del presidente Donald Trump. La multitud congregada en la capital ante las vallas del Parque Continuo a la Casa Blanca fue mayor que la del lunes, cuando el presidente Donald Trump anunció el despliegue en la ciudad de miles de soldados fuertemente armados para hacer respetar el toque de queda. Sin violencia, incluso después del toque de queda, sin violencia. No dejaremos que Trump degrade nuestra democracia. Tenemos el derecho a hablar por la primera enmienda, es nuestro derecho. ¿Quieren cumplir con la ley? ¿Quieren hacernos cumplir con la ley? Ustedes cumplan con la ley.
Cuando comenzó la protesta en las calles, fue sustituida por una inédita cacerolada desde las viviendas en varios barrios convocada a través de las redes sociales. Estoy aquí por mi bebé y por George. Quiero justicia para él, porque era un hombre bueno. No importa lo que nadie piense, era bueno. Las imágenes de multitudes también se repitieron en Los Ángeles, Boston, Houston y Nueva York, donde el toque de queda, el primero en la Gran Manzana en casi 80 años, se adelantó para las 20 horas locales. La Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas respaldan las protestas pacíficas en el país. El Papa Francisco también se pronunció sobre las protestas que estallaron en Estados Unidos durante una audiencia general en el Vaticano. No podemos tolerar ni hacer la vista gorda al racismo y a la exclusión de ninguna forma. Hoy me uno a la iglesia de San Pablo de Minneapolis en todo Estados Unidos para rezar por el descanso del alma de George Floyd y todos aquellos que han perdido la vida como resultado del pecado del racismo. Llamo a implorar por la reconciliación y la paz en todo el país norteamericano. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo que se opone al uso de la ley que permita movilizar a los militares para frenar la ola de las protestas. La posibilidad de recurrir a las fuerzas activas solo debería ser manejada como un último recurso, y solo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo que se use la ley de insurrección. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y las protestas por la brutalidad policial contra los afroamericanos consiguieron e incluso se intensificaron en algunas capitales de Estados Unidos. Tenemos un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Una tensa calma se ha vivido en el país durante los últimos 8 días y es que desafiando el toque de queda que ha sido impuesto por la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, por 5º día consecutivo, miles de ciudadanos se concentraron frente a la Casa Blanca para manifestarse en contra de los hechos que provocaron la muerte del ciudadano afroestadounidense George Floyd cuando se encontraba bajo custodia de la policía el pasado 25 de mayo en Minneapolis. Los manifestantes le pedían a los policías y a los demás miembros de los cuerpos de seguridad de la Casa Blanca que se arrodillaran como muestra de respeto y apoyo a sus demandas. Algo similar ocurrió en otros estados como Nevada y Texas. Según fuentes consultadas por La Voz de América, cientos de policías militares de 3 bases de las Fuerzas Armadas han recibido órdenes de prepararse para un posible despliegue en Minnesota, esto en el caso de que el gobernador de esa entidad, Tim Walz, así lo solicite. Ya la Guardia Nacional ha sido desplegada en al menos 23 estados y autoridades locales han implementado medidas específicas, esto con la ayuda de sus propios cuerpos de seguridad, como es el caso de la ciudad de Miami, en Florida, donde su alcalde Francis Suárez advirtió que se va a tener tolerancia cero contra todo tipo de comportamiento vandálico. Y a la par de estos acontecimientos, el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota le abrió una investigación al Departamento de Policía de Minneapolis. Esto va a abarcar los últimos 10 años con el fin de saber si el cuerpo ha participado en prácticas discriminatorias hacia las personas afroestadounidenses. Y todas estas protestas ocurren en medio de la pandemia de COVID-19 que ya se ha cobrado la vida de más de 106,000 personas aquí en Estados Unidos y los casos sobrepasan el 1.830.000 según la Universidad Johns Hopkins. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para Ecuador TV. Muchos países latinoamericanos comenzaron a flexibilizar las medidas impuestas para frenar la pandemia con el fin de contener el descalabro económico provocado por la cuarentena, una decisión que preocupa a la Organización Panamericana de la Salud, que alertó sobre posibles rebrotes de la enfermedad. La directora de la OPS, Carissa Etienne, en una teleconferencia de prensa se mostró preocupada por el creciente número de contagios que se reportan en Latinoamérica, pues el número de nuevos casos contabilizados en la región durante la semana pasada supuso más de 1/3 del aumento total de infecciones en todo el planeta. Y queremos volver, gritan los inmigrantes atrapados en Chile por la pandemia. Un grupo de ciudadanos bolivianos, colombianos, peruanos y también ecuatorianos han levantado campamentos improvisados ante los consulados. Son cientos que se han quedado sin trabajo, sin recursos y sin casa en un país en estado de excepción. Con el invierno austral a las puertas, noches de temperaturas entre los 4 y 7 grados Celsius y los contagios de coronavirus en plena expansión, la mayoría de estas personas se han organizado para cuidarse como puedan.
Y las filtraciones de anónimos continúan. En la primera publicación acerca del Vaticano y una lista interminable de casos de tortura, violación e incluso asesinato, consta el nombre de Freddy Montero, quien según el reporte es un sacerdote ecuatoriano quien fue acusado de abusar de una niña de 4 años en Minneapolis, Estados Unidos. Montero dejó el sacerdocio e incursionó en la política ecuatoriana como candidato a concejal. Otros sacerdotes se dejaron los Estados Unidos después de las denuncias en su contra y se establecieron en Perú, Paraguay y Brasil. 14 horas en punto. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Les deseamos a todos una excelente tarde.